¿Quién eres? ¿En verdad tienes clara la respuesta a esta pregunta? Es sumamente básico y elemental conocerlo. Muchos se han definido a lo largo de su vida por su carrera, sus estatus, por su familia o la posición social que llegan a tener. Pero si todo eso desapareciera, ¿dejarás de ser tú? Quédate y descubre si en realidad eres aquello que siempre has creído ser. Bienvenidos exploradores a su podcast favorito de educación para el ser, Explorando Horizontes Podcast, que más que otra emisión de audio, es un espacio de reflexión donde vamos a explorar nuevos horizontes de significación, profundizando en diferentes perspectivas de la vida cotidiana, para que tú mismo aprendas a conducir tu vida hacia aquel lugar al que quieres llegar, y para que puedas ser lo que anhelas ser. Conviértete en la persona que más admiras. Sean todos ustedes bienvenidos a Explorando Horizontes Podcast, su espacio favorito de educación enfocada en el ser y para el ser. Mi nombre es Ángel y me acompaña como siempre mi amigo Augusto en este primer capítulo nombrado ¿En verdad te conoces a ti mismo? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues todo muy bien, amigo. Mira, muy emocionado por abrir este nuevo ciclo del primer capítulo formal de este podcast y también emocionado por empezar realmente a conocerme. Dicen que nunca terminas de conocer a las personas y eso es muy bueno, porque eso quiere decir que las personas son congruentes con el principio de realidad, ¿no? Es decir, que las personas todo el tiempo están cambiando, al igual que la vida va cambiando. Recordemos que lo único constante en esta vida es el cambio, pero deberíamos de empezar por primero conocernos a fondo a nosotros mismos y justo de esto vamos a hablar en el capítulo de hoy, donde abordaremos un tema pilar para todo lo que se viene después en este espacio. Este tema es el autoconcepto. Esta definición tan arraigada que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué significamos para nosotros mismos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y también se conjuga con un tema hipostasiado con el autoconcepto, que es la conciencia humana. ¿Qué es? ¿Cómo se forma? ¿Qué nos hace diferentes como especie y como individuos? Así que se nos viene un programazo, amigo. De acuerdo, totalmente. Ya que aparte del autoconcepto, abordaremos un tema bien importante para comenzar la exploración de nuestro propio ser, que es el énfasis genético. ¿Sabías que todos tenemos una predisposición distinta para percibir la vida? Es decir, todos tenemos un filtro por el cual cada experiencia es asimilada y existen 3 énfasis genéticos diferentes entre ellos en donde caemos cada uno de nosotros. Conocer tu énfasis es comprender la forma en que percibes e introyectas cada experiencia de tu vida. Por ejemplo, cuando recibes una mala noticia, con lo primero que filtras dicha noticia es con el énfasis. Por eso hay personas que ante cualquier experiencia de inmediato conectan con la emoción y su reacción es totalmente conducida por una emoción. Y esa emoción está, pues, es con la que están sintiendo en ese instante. O también existen personas que al parecer pues, no reaccionan o pareciera que no reaccionan. Realmente están conectando con una parte racional. Simplemente están razonando la noticia en busca de entender qué está pasando. Piensan y piensan una y otra vez sin tener capacidad emocional. Solo racionalizan y pues también hay personas que ni piensan ni sienten, solamente actúan. Son impulso-reacción. Actúan de forma impulsiva todo el tiempo y ya después de reaccionar vienen las emociones o los pensamientos. Por lo tanto, todos somos diferentes ya que caemos en alguno de estos 3 bloques. Vamos a descubrir cuáles son estos 3 tipos de énfasis genéticos, las características de cada uno y de dónde vienen, si nacemos con ellos o en qué momento de la vida se forman.
Este último punto, Ángel, es súper importante, ya que al hablar de diferencias entre distintas formas de introyectar la vida, dependiendo del énfasis genético de cada quien, comenzamos a preparar el suelo, ¿no? A fertilizarlo para volvernos personas tolerantes. El mundo hoy más que nunca necesita personas tolerantes, pero no necesita personas que sean tolerantes en un momento dado. Lo que realmente este mundo necesita es la cultura de la tolerancia. Y aquí comenzamos a construirla. Bueno, amigo, pues ¿qué te parece si dejamos hasta aquí la introducción de los temas que traemos en el capítulo de hoy y empezamos ya con lo que nos interesa, a desmenuzar cada uno de ellos? Me parece perfecto, a darle. Pues exploradores, agarren sus mochilas, sus cantimploras y comencemos la aventura. A ver, Ángel, cuéntanos con toda la sinceridad posible, amigo, ¿cuánto tiempo te llevó contestar a la pregunta ¿quién eres? Pero de una manera clara y precisa, sin titubear y sin dudar, con lucidez. Si es que ya llegaste a ese grado de conocimiento de tu propio ser. Bueno, amigo, pues si yo pudiera cuantificar el tiempo en el que me ha tomado esto, yo creo que vería hacia el pasado y empezaría a contar a partir de que encontré o reencontré este conocimiento en la semiología de la vida cotidiana. Fíjate, esa pregunta tan trascendental de quién eres, como bien dices, mira, fíjate, muchas veces las personas lo confunden con el ¿a qué te dedicas? o cómo te llamas, ¿no? Porque he preguntado a personas, a ver, ¿quién eres? Y me dicen, no, pues es que soy fulanita de tal. No te pregunté cómo te llamas, te pregunté quién eres. Ah, soy ingeniero, quién sabe qué. No te pregunté tu profesión, te pregunté quién eres. Ah, soy hija de... No pregunté de quién eres hija. Una pregunta tan trascendental porque justo esta pregunta da pie a poder desarrollarnos en conciencia. Pues ante todo, ¿no? Yo creo que... ¿Cuánto tiempo me ha tomado a partir de que empecé con este conocimiento de semiología? 4 o 5 años. Y no me gusta contabilizarlo porque pues vivimos en algo atemporal. Ya voy a empezar con mis pendejadas místicas, ¿no? Pero bueno, aquí lo que cuenta es la actitud que tenemos ante la experiencia que estamos teniendo. ¿No, amigo? Justo a mí me llevó pues poco más de 30 años llegar a un nivel de lucidez tal que comprendí lo que realmente soy, lo que realmente somos como especie humana. Más que una definición del ser, o sea, más que aprender a definirte, comprendí porque experimenté el placer de placeres. El placer de ser. Aprendí a definirme a mí mismo a través de la experiencia, porque no hay otra forma de experimentar esto más que pasando al nivel de la teoría al nivel de la experiencia, ¿no? Es como tratar de explicarle a una persona que nació ciega la diferencia entre el color rojo y el color azul. Así es, amigo. Es imposible. Tienes que experimentarlo para adquirir el conocimiento, ¿no? O es como tratar de explicarle a una persona que jamás ha probado una guayaba a qué sabe la guayaba. Es imposible. Tienes que pasar del nivel de la teoría a la experiencia y justamente, exploradores, vamos a pasar del nivel de la teoría, porque vamos a hablar de mucha teoría, porque esto se tiene que entender teóricamente, y ustedes pasarán al nivel de la experiencia. Exactamente. Es muy común, mira, lo platicábamos en el pasado, ¿no? Las personas tienden a definir su vocación profesional, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado responder esta misma pregunta con un sinónimo de ¿tú a qué te dedicas? Como si quién eres fuera igual a ¿a qué te dedicas, amigo? Muchas personas terminamos una carrera
una maestría o un doctorado, y al final ni siquiera nos desempeñamos laboralmente en un trabajo que se relacione con nuestra formación académica. Por lo tanto, yo creo que no desempeñamos del todo esa vocación. Entonces, si no nos desempeñamos algo para lo que fuimos formados, ¿cómo eso nos puede definir? ¿No? O si algún día se nos ocurre dedicarnos profesionalmente a otra cosa, ¿dejamos de ser nosotros? ¿O simplemente nuestro proyecto de vida se transforma, pero sin dejar de ser nosotros? Sí, o sea, es un actante cultural, ¿no? O sea, un condicionamiento. Cuando hablamos de actante, entendamos que es un condicionamiento, algo que nos condiciona, ¿no? Que viene desde hace algunas generaciones. Muchas veces yo escuché decir a las personas, si no acabas una carrera, no eres nadie, ¿no? Pero esto lo tomaban de manera literal. O sea, personas que si no estudiaban algo, realmente no eran nadie, no eran reconocidas, ¿no? Sí, exacto. Mira, es todo un tema el aprender a definirte porque porque esta información, este conocimiento del ser, pues nadie te lo enseña. ¿Qué hubieras dado porque en la primaria, en la secundaria te enseñaran esta pregunta filosófica tan trascendental que todo humano debería de saber o debería de preguntarse al menos, ¿no? Por eso nos hacemos pelotas a la hora de autodefinirnos, perdón. Mira, también es muy poco común que respondamos a esta pregunta con nuestro género, definiéndonos como hombres o mujeres. Por eso ahora tanta controversia con las personas que no se decantan por su género y no por no hacerlo dejan de ser, dejan de significar. Entonces tampoco tu género masculino o femenino te define del todo. Debe de haber algo más que responda a la pregunta de quiénes somos de una manera más profunda y clara. Para que podamos entender que la vocación profesional, nuestro género, nuestro estatus, nuestro estado civil o incluso nuestra posición social son solo elementos que complementan nuestra definición, pero que en principio somos algo más, algo que todos los seres humanos compartimos, porque por definición nadie es más que nadie. Todos somos singularidades cósmicas, ¿no? Que, pues mira, me emociona mucho estos temas, así que, pues yo creo que ya me estoy adelantando, amigo, a los cursos más avanzados. Sí, aguanta, amigo, aguanta. Ya llegaremos allá, ¿no? Vamos a dar las bases para que la gente empiece, pues, a definirse con una respuesta bien diferente con la que siempre se definen. Y pues es momento de dar una nueva perspectiva que responda esa pregunta tan trascendental para cualquier persona. ¿Quién eres? Y en primera instancia debemos definirnos a partir de lo que somos, de la especie a la que pertenecemos. Somos seres humanos. Nuestra raza es esa, Homo sapiens. Algunos más Homo que sapiens, por cierto, ¿no? Pero partamos de ahí. Como especie humana somos abismalmente diferentes a todas las demás especies que conocemos y con las que compartimos este planeta, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace diferentes, por ejemplo, a los seres humanos a los animales? Justamente nuestro nivel de conciencia. Por lo tanto, somos todos conciencias. Partamos de entender esto. Sin ponernos ni místicos, ni esotéricos, somos conciencias que perciben. Y la conciencia humana tiene la particularidad, ojo, que no estoy hablando de la conciencia de Ángel, que no estoy hablando de la conciencia de Augusto, ni de mi compadre, ¿no? Que estoy hablando de la conciencia de la especie humana, que tiene la particularidad de ser una conciencia autorreflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se autopercata, que está consciente de sí misma. Los animales llegan a tener atisbos de autorreflexión. ¿Qué quiere decir esto? Hay animales como los delfines, como los chimpancés sobre todo, que ya han demostrado que pueden lograrse a distinguirse ellos mismos entre todos los demás, ¿no? Pero en realidad los animales no tienen esta función en su conciencia. Desde ahí partimos con esta diferencia, ¿no? En realidad es una característica propia del ser humano. Referirnos a un ser humano es igual a referirnos a una conciencia autorreflexiva, que además de percatarse de sí misma, que aquí viene otra característica puntual,
también está consciente del principio de realidad, es decir, del contexto donde se encuentra en el momento presente. Y aquí entramos de lleno a la primera función de las 7 funciones de la conciencia, la percatación. Lo primero que haces al despertar, o que hacemos todos, es hacernos consciente de nosotros mismos, ¿no? Te haces consciente de ti. Y hacerte consciente también del lugar en donde estás despertando, ¿no? Aquellos que tuvieron una juventud bien vivida, como tu amigo, ¿cuántas veces no despertaron en un lugar del que pues, no recuerdan ni cómo llegaron, ¿no? Al despertar se hacen conscientes que están en un lugar que no les resulta común, ¿no? Un animal puede quedarse dormido en su lugar de siempre y despertar en la playa, sin preguntarse, pues, ¿cómo llegué aquí, no? Simplemente despiertan y su instinto les hace saber que necesitan alimentarse por medio del hambre. Entonces empiezan a buscar comida, en ningún momento se agobian porque despertó en un lugar distinto, ¿no? Ya que no es consciente de su principio de realidad. Pero, aparte de esas 2 características, conciencia de sí y conciencia del principio de realidad, la última característica de la conciencia autorreflexiva del ser humano es la capacidad de hacer consciente el impacto que el principio de realidad tiene en él. Me voy a explicar un poco mejor. Cuando te despiertas, y no solo me refiero al momento en que abres los ojos en la mañana, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, caminando y tu mente va divagando en algún pendiente que tengas y de repente tu foco atencional regresa al instante presente y pones atención, en ese momento tu foco atencional, tu conciencia se percata de ti. Se percata de aquello de lo que te llamó la atención y se percata de aquello que te está haciendo sentir lo que te llamó la atención, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda un poco más. Vas caminando por la calle pensando, no sé, en que en esta quincena no te va a alcanzar para pagar todas tus deudas, ¿no? De repente pasas por un negocio de comida y el olor a pizza te hace despertar, ¿no? Es decir, te hace poner atención. En ese momento despiertas, te percatas de ti inconscientemente. Te percatas del principio de realidad, o sea, es decir, que vas pasando por una pizzería y te percatas del impacto que el principio de realidad tiene sobre ti. Es decir, te percatas que no has comido, que tienes hambre, que se te antoja una pizza, ¿no? Si no despiertas a causa del olor a comida en ese momento, no haces consciente que no has probado alimento en toda la tarde, que no has comido, ¿no? Así funciona la conciencia humana, en su característica autorreflexiva. Esto nos define, nos da contexto y por lo tanto nos da significado. Así que quien comprende esto ya tiene una respuesta más clara a la pregunta ¿quién eres? Puesto que ha comprendido que es una conciencia autorreflexiva. Pues sí, mira, con el solo hecho de comprender esa característica de la conciencia humana, miren, exploradores, ya podemos decir que hemos empezado a comprendernos a nosotros mismos. ¿Ven cómo esta nueva perspectiva del ser es totalmente diferente a definirte por tu género o vocación? Pues vamos a sumarle aún más contexto a esta respuesta, amigo. Mira, la conciencia humana no solo se caracteriza por la autorreflexiva, otra característica muy puntual está en su capacidad de ser holográfica. Y se preguntarán, ¿y qué chingados es eso, no? Mira, ya nos mencionabas, August, sobre una de las funciones de la conciencia. Y aquí sí nos vamos a tener que poner más técnicos, así que saquen lápiz y papel y vayan apuntando. Claro, acuérdense, vamos a hablar un poco técnico y vamos a luego dar unos ejemplos ya más tranquilos para que puedan comprenderlo, ¿no? Miren, la conciencia tiene 7 funciones. La primera de ellas, como nos adelantaste, es la percatación. Lo primero que hace es percatarse de sí misma, del entorno y del impacto, ¿no? Y del impacto del entorno en ella. La segunda es la atención. Una vez que se percata, pone atención en algo, es decir, despiertas, abres los ojos y pones atención, por ejemplo, en el despertador, para ver la hora. Después viene la cognición, es decir, la asimilación del conocimiento. Aprendes de aquello que observas con atención. Después entonces te percatas, pones atención y asimilas conocimiento. En este orden funciona la conciencia, pero además, este conocimiento se queda grabado en tu memoria.
que es la cuarta función de la conciencia. La memoria trabaja como receptáculo, filtro y modificador de la realidad. Por eso es que cuando algún estímulo activa tu memoria y evoca algún recuerdo, tu actitud cambia de acuerdo al condicionamiento de ese recuerdo. Somos una memoria viva, pero también con la memoria se activa la siguiente función de la memoria, que es el deseo. Nadie puede desear lo que no conoce. Los deseos son justamente, los deseos justamente vienen de aquello que ya experimentamos, que ya vivimos, que ya probamos, que ya tocamos y que está guardándolo y que se está guardando en la memoria. Por eso aquellos recuerdos placenteros lo activan. Si ese deseo es lo bastante fuerte, entonces la conciencia busca volverlo a vivir y para ello activa la siguiente función, que es la creatividad. La puesta en marcha de tu libre albedrío para cumplir un deseo. Tienes que hacer un acto creativo. O sea, como estamos comentándolo, fíjense, ¿no? Cuando tú no puedes desear algo que no conoces, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un niño que vive en la selva no va a desear un iPhone, ¿no? A lo mejor desea una lanza o a lo mejor un lazo para amarrar bien a sus vacas o no sé, ¿no? Algo, o sea, a sus animales, ¿no? En cambio, un niño de ciudad, pues siempre va a optar ¿no? Por ejemplo, por querer a lo mejor su iPhone, ¿no? Y no desear lo que otros niños quieren, ¿no? Pero fíjate cómo la conciencia o va de la mano de esto que estamos hablando justo de la memoria, ¿no? Cuando nosotros deseamos algo y actuamos para obtener ese algo, se genera la creatividad, ¿no? Como bien lo estábamos viendo, ¿no? Por eso me río cuando dicen decrétalo y lo tendrás. Solo a través del acto creativo lo consigues. Pero una vez que lo consigues, falta la cereza del pastel, la última función de la conciencia, pero también la más importante y a su vez la menos practicada, ya que para llegar a ella lo que tienes que hacer debe ser en total presencia. No se da de forma inconsciente. Todas las anteriores funciones las puedes llevar a cabo sin darte cuenta, pero esta última no, y es la contemplación. Fíjate. Función donde se refleja en su totalidad la conciencia como un espejo frente a otro. Y gracias a esta función se pueden dar acciones como la felicidad. Les apuesto que durante toda su vida han sido más felices de lo que han sido capaces de darse cuenta. Y esto ya que no se contemplan. Mira, la autocontemplación es la función más elevada de la conciencia. Cada que satisfagas un deseo en tu vida, cumples un objetivo. Y estés en una situación positiva, contémplate ahí como un ser feliz haciendo algo que te genera placer. Ahí bajo esas condiciones se aprecia la felicidad. Bueno, espero haya apuntado todo esto. Si no, pues escúchenlo otra vez y otra vez y otra vez. Así es, Ángel. O sea, no hace falta muchas veces ser más felices, ¿no? Hace falta darnos cuenta cuando realmente somos felices. ¿Cuántas veces no decimos, en aquella época era muy feliz? Pero en realidad en aquella época ni te dabas cuenta que era feliz, ¿no? No lo disfrutabas porque no te contemplabas. No estás hablando de la contemplación, que es la última función y la más importante de la conciencia humana. Y es una función que nos separa totalmente de cualquier otra especie, al menos conocida en este planeta. Cuando salimos a buscar si hay vida en el espacio, realmente no estamos buscando seres humanos que vivan fuera del planeta Tierra. Lo que estamos buscando es conciencias autorreflexivas, holográficas, que vivan en otros mundos, aunque no se parezcan a un ser humano, ¿no? Entonces, pues volviendo a este ejemplo de en aquella época cuando yo era muy feliz, ¿no? Tuvieron que pasar años para que te contemplaras a ti mismo en aquella época. O sea, ahorita tus
40, a tus 30, 20 años, no sé cuántos años tengas, explorador, cuando evocas tu pasado, pues han pasado cierto tiempo como para que te des cuenta que en una época puntual en tu vida eras feliz. Pero si regresaras tu vida al pasado, en esa época no contemplabas tu propia felicidad, ¿no? Evocarías tu pasado si hicieras consciente tu felicidad realmente, porque eso es la contemplación, el hacer consciente el acto presente, ¿no? Por eso dicen que la felicidad no es un estado de ánimo, es un estado de la conciencia, o es un estado más bien de conciencia del espíritu humano. Así es, amigo, mira, totalmente de acuerdo. Pero mira, volviendo al punto principal, que era explicar la conciencia holográfica del ser humano, tomemos en cuenta que estas 7 funciones de la conciencia que ya explicamos están hipostasiadas en tu código genético. Así como lo escuchan, vamos a pasar de lo metafísico como el concepto de la conciencia hacia lo material, el cuerpo que habitamos. Cada cuerpo tiene un código genético diferente. Eso lo sabemos desde la primaria, pero todo ser humano, independientemente de su código genético, está formado por 5 potenciales: el potencial instintivo, el potencial motriz, el potencial sexual, el potencial emocional y el potencial racional. Por lo tanto, la conciencia holográfica, el espejo frente al espejo, se da cuando las 7 funciones de la conciencia se repiten en cada uno de estos 5 potenciales, interactuando uno con otros todo el tiempo como un holograma. Fíjate, para que se pueda comprender un poquito más, mira, ¿qué significa hipostasiado? Hipostasiado es algo que está dentro de algo, ¿no? Por ejemplo, los 5 potenciales que acabamos de comentarles, instintivo, motriz, sexual, emocional y racional, están en nuestro cuerpo. No es que abramos, por ejemplo, nuestra mano y ahí esté el potencial instintivo, sino que el potencial instintivo en su conjunto genera el potencial motriz. Claro. El potencial motriz en su conjunto genera el sexual. O sea, todos estamos dentro de todos. Hipostasiado significa eso. Si quieren entenderlo un poquito más fácilmente, nuestros exploradores teístas o agnostas han escuchado alguna vez de la Trinidad, ¿no? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos son el mismo porque están hipostasiados. Eso es para que sea un poquito más digerible, vaya, porque déjenme decirles que vamos a estar hablando un poquito de conceptos un poco técnicos y complicados, pero que al final vamos a explicárselos para que no quede duda. Como el todo dentro del todo, básicamente, ¿no? Cada uno, como nos explicabas, Ángel, de estos potenciales tiene o practica las 7 funciones de la conciencia, ¿no? Ahí viene su característica holográfica. Entonces, pues, ya vamos llegando a Pénjamo, ¿no? Me gustaría aquí hacer una pausa y bueno, vamos a hacer esta pequeña síntesis para continuar, ¿no? Hablemos de... primero nos explicamos que la conciencia humana, que es una conciencia que compartimos todos, o sea, todo ser humano tiene una conciencia con esta característica autorreflexiva, ¿no? No es que, la conciencia de Augusto es autorreflexiva y la mía, ¿cómo será? Todas las conciencias humanas son iguales. Todas se percatan de sí, que nos hace diferentes a los animales, ya quedamos, ¿no? Se percatan de su principio de realidad, del contexto donde están viviendo, de su presente. En este momento estoy en este lugar, bajo estas condiciones. Y estas condiciones generan, a su vez, ciertos cambios, ¿no? en mi persona. Entonces, el impacto de ese principio de realidad en mí también lo percata la conciencia humana, cosa que los animales no lo hacen. Repito, un animal en la playa, pues bueno, siente calor, pero no dice, ay, qué calorón hace, ¿no? Puta, Veracruz está bien pinche caliente, ¿no? O sea, un animal en la playa, lo que siente sed, y va y busca agua para tomar, pero no es consciente que realmente el principio de realidad, pues le está dando sed, ¿no? Entonces, para no sentir sed, me tengo que ir de la playa, ¿no?
Simplemente le está sintiendo un estímulo, reacción. Esos son los animales y eso es lo que nos hace diferentes a los seres humanos. Entonces, pues como dice Ángel, saquen pluma y papel y esto escúchenlo y una y otra vez porque por más que tratamos de explicarlo de una manera muy clara, es muy complicado porque al final esto se vuelve algo técnico y algo técnico que es muy importante que lo conozcan, que lo introyecten, porque si no introyectan esto, todo el conocimiento que viene después va a ser muy difícil que lo asimilen. Después hablábamos del concepto holográfico. Realmente sí, imagínense un espejo frente a otro espejo. Funciones de la conciencia en cada uno de los potenciales. Porque, por ejemplo, nos explicaba Ángel que el potencial motriz no está dentro de nuestra mano, ¿no? Es como el potencial sexual, no está en nuestros genitales. Tenemos procesos de excitación que aunque tú no tuvieras genitales o te los quitaran, pues vas a seguir generándolos, ¿no? ¿Cuántas personas no llegan y te hablan al oído y te generan un proceso de excitación? Y tus genitales ahí ni siquiera participaron. Entonces, el cuerpo humano como tal, que ya estamos llegando a la particularidad de cada cuerpo, porque estamos hablando de código genético, pero bueno, a pesar de que todos los cuerpos tienen un código genético diferente, independientemente del código genético, todos tienen los mismos 5 potenciales, ¿vale? Entonces, esos 5 potenciales los compartimos todos como especie humana. Y vamos a hablar de la última característica de la conciencia humana general, no estoy hablando en particular del ser humano, ¿no? Entonces, hablemos ya vimos que es autorreflexiva, ya vimos que es holográfica, y la última característica es que es multidimensional. Y de verdad que no queremos utilizar términos bien exagerados, pero así es, la conciencia humana es exageradamente maravillosa, exploradores. Por eso, de ahora en adelante, cuando se definan como, pues yo soy el licenciado, ¿no? Yo soy el patrón, le están faltando al respeto a su maravillosa y portentosa conciencia humana. Pero bueno, retomando el tema, ¿a qué me refiero con esta característica multidimensional de la conciencia? Nos explicaba Ángel que el código genético tiene 5 potenciales, por lo tanto, tenemos 5 antenas distintas con las que la conciencia capta e introyecta el principio de realidad. La realidad para el ser humano se limita a la percepción de sus sentidos. Por ejemplo, antes de la invención del microscopio, no conocíamos la célula humana. Una vez que pudimos observar la célula en un microscopio, introyectamos información del principio de realidad porque la célula pues siempre ha existido. El tema es que no la habíamos podido ver con nuestros ojos, ¿no? Estaba fuera de nuestra dimensión porque nuestro ojo humano no es capaz de verla. Entonces, el universo para el ser humano se limita a la percepción de sus sentidos. Así que también cuando antes de los telescopios, con nuestros ojos no alcanzábamos a ver, alcanzamos a ver, por ejemplo, la luna, algunos planetas del sistema solar o estrellas, pero no sabíamos que existían galaxias, agujeros negros, etcétera, ¿no? La realidad siempre ha estado ahí. Las galaxias, la célula humana, el átomo, las partículas cuánticas siempre han estado ahí, pero no somos capaces de captarla por completo. Por eso el principio de realidad del ser humano está limitado a lo que sus antenas, es decir, sus potenciales captan. Y cada uno capta una dimensión totalmente diferente. Empecemos por el primer potencial, que es el potencial instintivo, que es aquel que procesa todas las funciones biológicas internas, ¿no? Con el potencial instintivo tu cuerpo te avisa que tiene hambre, que tiene sed, que tiene frío, que no ha comido, etc. Este potencial se comparte, por ejemplo, con los animales. No es propio del ser humano. Los animales también tienen hambre, tienen sed, tienen frío, lo sienten, etc., ¿no? Después viene el siguiente potencial, que es el potencial motriz, que capta todos los procesos del movimiento y también de la inmovilidad del cuerpo. Sin el potencial motriz sería imposible cruzar una avenida transitada por automóviles, por ejemplo. Necesitas que el potencial motriz te indique
en qué momento cruzar y a qué velocidad, ¿no? Con relación a la velocidad del automóvil que viene hacia ti. Esas son funciones propias de este potencial. Movernos, correr, bailar, todas son propias de este potencial. De igual manera, compartimos este potencial con los animales, porque también todos los animales tienen un potencial motriz, muchas veces no tan desarrollados como el ser humano. Por eso hay tantos perritos atropellados en la calle, porque no miden la velocidad en que un coche viene, la velocidad en que tienen que pasar la calle. Ellos simplemente cruzan y creen que es el mejor momento para cruzar instintivamente y con un potencial motriz muy limitado. Y pues bueno, terminan atropellados. Un ser humano tiene un potencial motriz mucho más desarrollado, tiene una percepción de la velocidad y los movimientos de todo lo que lo rodean para poder también el moverse de una manera más efectiva en el principio de realidad. El siguiente potencial es el potencial sexual, que se relaciona con todos los procesos de excitabilidad. Y aquí es importante aclarar que estos procesos pueden estar vinculados a dos grandes funciones: la procreación, es decir, reproducirte, y el placer también, porque tenemos un potencial sexual, a diferencia de los animales, que solo sirve para procrear, muy enfocado también en el placer. Nuestros procesos de excitabilidad pueden estar enfocados únicamente al placer y no necesariamente a la procreación, ¿no? Entonces, este potencial trabaja en estos dos rubros, importantísimo para la plenitud de cualquier ser humano. A diferencia de los primeros dos potenciales, donde una falla en ellos implica pues la muerte o una enfermedad grave del ser, porque si tu potencial instintivo te falla, o te mueres, o provocas un accidente, o provocas una enfermedad, ¿no? Igual que el potencial motriz. Pero ya hablando a nivel del potencial sexual, en este potencial cuando falla hablamos ya de condicionamientos, de nudos que impiden la plenitud del ser. Si tu potencial sexual te falla, quizá no te vas a morir, pero tampoco vas a ser una persona plena, ¿no? Hay personas que me han dicho, puta, ese potencial sexual yo ya lo tengo muerto, ¿no? Imagina, ese potencial no es que lo tengas muerto, lo tienes atrofiado. Y como ya vimos, todo se relaciona. Entonces cualquier problema en el potencial sexual impacta a los demás potenciales. O sea, también este potencial lo compartimos con los seres humanos, pero una disfunción en el potencial sexual te pega en tu salud, te pega en tu salud física, psicológica, etcétera. Y hablaremos después con un poco más detalle de esto, ¿no? Después viene el potencial emocional. Y aquí ya pintamos una clara brecha con las demás especies que habitan este planeta. Ningún animal tiene un potencial emocional igual al del ser humano, ¿no? Los mamíferos tienen atisbos de estas funciones emocionales, pero están a años luz de evolución de la conciencia humana. Este potencial capta la manera en que vamos procesando, asimilando y dando sentido a cada una de nuestras emociones en la vida cotidiana. Y aquí también es donde se pinta una línea muy clara que separa a los famosos silvestres, ¿no?, de los seres humanos. Somos seres humanos con un potencial emocional que nos debe de ayudar a alcanzar nuestra plenitud, que nos ayude a desarrollar afecto y empatía hacia los demás. Para eso sirven las emociones, no para ser esclavo de nuestras emociones. ¿Cuántas veces, amigo, no has escuchado personas que tienen cambios emocionales que no pueden controlar, ¿no? Es decir, no controlan, por ejemplo, pues, su potencial ni sexual ni emocional. Para verlo más claro, es como si no controlara su potencial instintivo, ¿no? Es como decir, son personas que no controlan sus esfínteres. Es algo bien similar, ¿no? No controlar tus emociones es prácticamente como si no controlaras tu vejiga, haz de cuenta, ¿no? Claro. Entonces, exactamente lo mismo. No controlar tus emociones es esclavo de ellas. Vas de estado de ánimo en estado de ánimo. Eres una botella en medio de una tormenta en el mar y te mueves a donde te mueve la marea, ¿no? Donde las olas te mueven. Si no controlas tus emociones, esto indica que tienes un nudo de significación muy claro en este potencial que debe resolver. Eso de
Es que yo me dejo llevar por mis emociones, dejo que mis emociones me guíen. Yo soy así. ¿No? Exacto. Es que yo soy así, ¿no? Solo es el típico pretexto de una persona que no ha aprendido a controlar su potencial emocional. Así es. Todos pasamos por esta crisis en la adolescencia, por ejemplo, donde este potencial se vuelve más trascendental en la vida, donde se empieza a desarrollar de una manera más plena, pero el proceso de maduración implica justamente aprender a utilizar tus emociones para alcanzar tu plenitud. Ya lo dijo el maestro Gustavo Cerati, ¿no? En Trátame suavemente. Te comportas de aquello con lo que te dicta cada momento, y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Prácticamente está describiendo al eterno adolescente que no ha aprendido a controlar sus emociones y que actúa de forma impulsiva en base a lo que va sintiendo, ¿no? Y bueno, por último, tenemos el potencial racional, es decir, lo que nos hace biológicamente el Homo sapiens. Este potencial está relacionado con la capacidad de pensar, que implica a su vez procesos de análisis, de síntesis, resolución de problemas, ambigüedades, contradicciones, paradojas y lo más importante, la toma de decisiones. Este potencial es el director de orquesta. La razón, sin la razón, ¿no? Sin este potencial trabajando en plenitud, somos animales de vuelta. Somos personas que en el tráfico reaccionamos instintivamente, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien nos pite el claxon, sentimos miedo que se traduce en ira y nos bajamos a madrear, ¿no? Nuestro potencial racional está dormido en ese momento, no actúa. Pero no solo en actos violentos pasa esto, también imaginen que conocen a alguien en una fiesta, por ejemplo, y la emoción los hace sentir el famoso amor a primera vista. El potencial sexual activa los procesos de excitabilidad, se combinan con las emociones y entonces te enamoras en segundos de alguien, ¿eh? Darías la vida en ese segundo por alguien literalmente, pero literalmente. Preferirías que te arrancaran un brazo antes de que en ese momento te alejaran de esa persona. Uh-huh. Tu potencial sexual en ese momento está dominándote a ti. Tu potencial racional está dormido, ni se entera, ¿no? Después esta persona puede que no te vuelva a hablar en la vida y te quieres matar hasta que utilizas el potencial racional y dices, ¿qué estoy haciendo, no? Bueno, chingados. Exacto, qué chingados. Bueno, pues como verán, este potencial es el más importante para un ser humano y también el menos utilizado de todos. Tomamos decisiones con las patas. Es decir, con cualquier otro potencial realmente. Cuando te dicen tomas decisiones con las patas, quiere decir que no estás utilizando tu potencial racional para la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo cuando tomas decisiones con el potencial sexual o emocional, pero no con el racional. Por eso, nos va como nos va. Aquí están las dimensiones diferentes que capta cada uno de los potenciales del ser humano. Queda claro cómo cada uno capta una dimensión distinta del principio de realidad. Por eso definimos a esta característica de la conciencia humana como holográfica, porque captamos en muchas dimensiones de acuerdo a cada uno de nuestros potenciales. Pues ya está, exploradores. Hemos dado el primer paso, muy técnico, por supuesto, y confuso de primera instancia, pero importantísimo para el conocimiento de uno mismo. Está claro que todo esto es muy nuevo para ustedes y quisimos describirlo de la manera más simple posible, pero es crucial que todo esto se comprenda porque recuerden que si carecen de un adecuado conocimiento de su propio ser, no pueden tomar decisiones lúcidas ni precisas. Por eso era importantísimo enfatizar en esta descripción de la conciencia, ya que es lo que somos en primera instancia. Podemos perder un brazo, es más, todas las extremidades, y seguimos siendo nosotros. Podemos perder nuestro título profesional, la fama, el poder, el estatus, y seguiremos siendo nosotros mismos. Incluso podemos perder nuestros recuerdos por una enfermedad, y aún así seguimos siendo nosotros. Somos conciencias que perciben. A partir de ahora jamás deben de olvidarlo. Somos conciencias autorreflexivas, holográficas y multidimensionales. Exactamente, porque hablábamos, por ejemplo, de cómo empezar a definirnos, pero si no entendemos esto,
que esto en realidad es lo que somos, conciencias. Mencionabas una parte muy importante, que una enfermedad te quite tus recuerdos, el Alzheimer, ¿no? Las personas que desafortunadamente desarrollan esta enfermedad, ¿dejan de ser ellos porque sus recuerdos se pierden? Claro que no. Entonces no somos ni nuestros recuerdos, ni somos nuestro cuerpo. En primera instancia somos conciencias. Somos una especie humana, que eso es igual o similar a una conciencia autorreflexiva, holográfica y multidimensional. Tengamos eso siempre muy claro. Y bueno, pues vamos a partir de lo general, ahora vamos a lo particular, ¿no? Ya describimos la conciencia humana. Perfecto. Ya quedó claro que todos somos una conciencia con las mismas características. Pero entonces, ¿qué nos hace ser tan diferentes? Porque cada ser humano es sumamente diferente. Entonces, entramos al terreno del individuo, de lo particular. Comprendamos primero que el individuo no existe en abstracto. El individuo existe inmerso en su principio de realidad, es decir, su contexto histórico, económico, sociocultural, familiar. Toda persona vive inmersa en su principio de realidad. Aquí empezamos con las diferencias. Mi contexto histórico no es igual al de cualquier otra persona. Incluso al de mi hermano, por ejemplo. Crecimos en la misma familia, pero no con las mismas experiencias de vida, ¿no? Entonces, tenemos el mismo contexto sociocultural, quizá la misma familia, pero no estamos en el mismo principio de realidad porque vamos en escuelas diferentes quizás, o con compañeros diferentes, o tenemos amigos diferentes. Es decir, cada uno introyecta la vida de manera bien diferente, ¿no? ¿Qué es la vida? Entonces, la vida es una relación. La vida es la relación que existe entre el individuo y su principio de realidad. ¿De qué depende la calidad de la vida de una persona? Depende de la calidad de la relación del individuo y su principio de realidad, ¿no? Y la calidad de la relación depende de su significado. Aquí se abre de nuevo la puerta de la semiología, porque recuerden que la semiología es el estudio de todos los procesos de significación. Entonces, el significado depende de la relación conmigo mismo, la relación con todo lo demás, es decir, con todos los demás. Y para comenzar a darle significado a la vida a partir del conocimiento de nuestro propio ser, vamos a tocar también un tema pues muy desconocido por muchos, pero que explica más bien en primera instancia de dónde parten nuestras diferencias como seres humanos, como individuos. Y esto que nos hace ser tan diferentes en primera instancia, un rasgo proveniente del actante biológico, del contexto genético, ¿no? Y es justamente el énfasis genético. Otro tema vital que todos debemos conocer para poder conocernos a nosotros mismos y comprender a los demás. El énfasis genético es el filtro por medio del cual percibimos e introyectamos cualquier experiencia que nos toca vivir. Existen tres diferentes énfasis genéticos y cada uno de nosotros funciona en alguno de esos tres. Los tres funcionan en todos, pero siempre hay uno que domina, ¿no? Es decir, hacemos énfasis en ese potencial. Los énfasis genéticos son énfasis motriz, énfasis emocional o énfasis racional. Si comprendes este tema, entonces sí ya estás de lleno en el camino de conocerte a ti mismo, pero también estás en el camino de comprender al otro. Dejas de juzgarlo porque precisamente comprendes que el otro tiene una predisposición genética. O sea, no es de que es que tú eres medio burro, por eso eres así, ¿no? Genéticamente soy diferente a ti. Entendamos eso, ¿no? Soy diferente y entonces filtro desde la acción o desde la emoción o desde el pensamiento la vida. Es una característica que domina al otro, que lo hace particular. De no conocer el énfasis de alguien te lleva a hacer juicios sin sentido, como cuando te refieres a alguien como, ese pinche chillón, ¿no? Un emocional. Ese güey es de mecha corta, ¿no? Un motriz. Ese güey le comió la lengua al ratón. Un racional, ¿no?
esos juicios, después de comprender lo que es el énfasis genético de cada persona, serían tan tontos como si dijeras, ese güey tiene el cabello chino, ¿no? Pues qué pedo con su vida. O esa tipa es muy alta, ¿no? ¿Qué tipa tan rara? O mi hermano está loco porque tiene ojos azules, ¿no? O sea, ¿qué pedo con su vida? ¿Cómo que tiene ojos azules? Sería enjuiciar algo así. Es una característica genética que todos tenemos. Pero creemos que lo genético únicamente se basa en el cuerpo, en la estética, y no es cierto. Lo genético también te predispone. Entonces, entiendes que el énfasis es característica, lo que nos empieza a volver diferentes y en comprender las diferencias, empezando por comprender tu énfasis, y es el primer paso para la tolerancia, ¿no? Así es, amigo, exacto. Fíjate, con respecto a lo que estamos comentando de la convivencia, vamos a darles un compendio de énfasis genéticos. ¿Pero qué significará énfasis genético? Pues es simplemente esta predisposición que tenemos a actuar de forma inconsciente las cosas, ¿no? Pues miren, vamos a explicarles, les vamos a dar directrices, rasgos físicos y psicológicos de estas personalidades para que puedan identificarse y a través de eso puedan comprender mejor a su pareja, a su papá, a su mamá, al vecino, ¿no? Al maciosare. Bueno, exploradores, ¿quieren conocer su énfasis genético? Pues vamos a empezar. Empecemos con las personas con énfasis genético motriz, es decir, los pinches regañones, los irritables, los güeyes que quieren estar en chinga y hacer todo rápido. Bueno, esas personas tienen tonos musculares sin importar si son corpulentos o delgados. La típica morra delgadita, pero que te da la mano, te estrecha la mano y te deshace la mano. O sea, te la deja como una pinche jerga exprimida y hasta dices, ¿qué pedo? ¿Dónde saca tanta energía? Bueno, esa es esa tipología. Es la típica persona marcada, con mucha fuerza muscular, resistencia, elasticidad, sentido del ritmo. Son buenos tocando percusión o bailando, por ejemplo. Un ejemplo muy claro de este tipo de personalidades. Tenemos aquí al Canelo, por ejemplo, al Canelo Álvarez, ¿no? La persona está con un pinche cuellote y ojitos chiquitos, tiene esa presencia militar, lo ves, y en sus presentaciones está hasta con los brazos cruzados o con los brazos en la cintura. El compa corrioso, ¿no? El compa corrioso, el pinches corriositos, ¿no? Que los ves y están marcados, hasta dices, no, ese güey está marcado, pero por desnutrición, ¿no? No, ahí está la motricidad, ¿no? Y se nota la motricidad. Bueno, tienen espaldas y torsos amplios, vientres firmes, es decir, pueden estar panzones, pero los tocas y parece que estás tocando una pinche barra de acero. Mandíbulas cuadradas, así, o sea, tienen las mandíbulas cuadradas. A la Bruce Willis. A la Bruce Willis, amigo, exacto. Con ese mentón resaltado que parece que tiene un traserito ahí en el pinche mentón, ¿no? Las mujeres con senos compactos y muy firmes. A la Ana Guevara. A la Ana Guevara, así como Ana Guevara. Entonces, ahí se nota ese tipo de energía. Tienen un tono de voz alto, como les dije, resonante. Son esas personas que te dicen, es que así hablo, güey. Sí. Pues no estoy enojado, yo así hablo. Justo, ¿no? Son personas muy conscientes de sus cuerpos y movimientos. Irradian prisa, poder y determinación. Es la típica señora que al subir al metro empuja a todo mundo. O son los que quieren llegar en chinga a su destino y vas en el metro y de repente ves a alguien ahí caminando bien lento y órale, cabrón, muévete. Este tipo de personas, ahí están, esos son los motrices, ¿no? Por ejemplo, el típico taxista atrabancado que no te deja cambiar de carril. Boxeadores, bateristas, futbolistas, basquetbolistas tienden a estar en estos ámbitos del deporte que tienen que ver con movimientos. El taxista que pone una dirección en Google Maps y le dice 30 minutos y te dice, ¿quiere ver, joven, que le gano al Google Maps?
En 30 minutos yo me lo hago en 15, dice, ¿no? La mayoría de estas personas tienen énfasis motriz. Esto quiere decir que perciben la vida desde la acción. ¿Y qué significa que perciben la vida? O sea, ellos ven la vida en el movimiento. O sea, el énfasis genético se refiere a la percepción que tengo de mi entorno. Es decir, yo todo lo veo, un motriz lo ve todo en movimiento, ¿no? Entonces, si alguien no se está moviendo, hay pedo, ¿no? Bueno, pues personas que aún no terminan de decirles una instrucción o una idea y ya están actuando. Personas en la calle que las miran feo y sin decir nada sueltan un golpe, ¿no? Antes de que su potencial afectivo racional reaccione, ellos ya actuaron. Actúan primero y después sienten o piensan y se desesperan con personas que hablan mucho o personas muy emocionales. Ellos quieren ya pasar a la acción, van muy deprisa siempre. Miren, otras características muy importantes, como son personas que están en la acción, les encanta el alcohol, por ejemplo, les encanta lo fuerte, lo que le dé emoción a la vida. Alcohol, picante, irritante, comen picante de a madres. Son los que están, y tú, pues ya no comas chile, no, es que si no, no sabe. No, son los que terminan la comida y odian las sobremesas. Son el típico papá que ya, vamos a sacar los trastes, vamos a lavarlos y vámonos a ver. Oye, ya se rompió la pinche pared, vamos a resanarla, y pasan de una acción a otra y 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 no terminan porque la motricidad, o sea, su vida está experimentada en motricidad. Una característica muy importante de los motrices es por ejemplo, se duermen muy rápido. Son esas personas, estás dormidito, o te vas a ir a dormir, de repente tu esposa te está platicando algo, y sí, tú pegas la cabeza en la almohada y dormido. Te quedas dormido en un instante, pero así como duermes en un instante, despiertas de forma inmediata. No como los emocionales, que ahorita vamos a platicar sobre ellos. Los motrices, así, en cuanto abren los ojos ya están despiertos. Imagínate esto, abrir los ojos y estar despierto. No como los dos hermanos, los holgazanes, los emocionales que tienen que poner, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más, pero ponen muchas alarmas para poderse despertar, ¿no? En cambio, los motrices son esas personas que así, o sea, imagínense esta capacidad de abrir los ojos y ya estar despierto, ¿no, amigo? Por ejemplo, las personas que hacen malabares en los semáforos, ¿no? Es un claro ejemplo de una persona con énfasis genético motriz. Quiero ver que cualquiera de ustedes se baje de su coche, agarre las pelotitas o esa madre con fuego y haga todos los malabares que ellos hacen. Nel, debes de tener un énfasis genético motriz para llegar a ese dominio del movimiento, ese dominio de tu cuerpo. Entonces, no es que ellos hayan practicado toda su vida. Sí, quizá llevan mucho tiempo practicando, pero tienen esa facilidad, ese énfasis. Es decir, esa forma de leer la vida desde el movimiento, ¿no? Así es, amigo. Pero bueno, vamos a hablar de las personas ahora con un énfasis genético emocional. Físicamente, ándale, el chillón, pues sí, básicamente el chillón, ¿no? El emocional, el que se la pasa llorando. Tienen cuerpos de formas redondas, ¿no? Ve cómo las diferencias hasta en el físico, ¿no? Esto no es un tema solamente del ADN, sino el físico también determina incluso tu personalidad, ¿no? Después nos vamos a meter a temas de la química del cuerpo, cómo funcionan las glándulas de cada una de la personalidad, pero bueno, ahorita vamos a hablar grandes rasgos así muy generales del físico. Pues estos emocionales son personas con cuerpos en formas redondas, como decíamos, blandas. No como el motriz que es corpulento, puede ser gordito y firme, no estamos hablando aquí de tallas ni de estaturas, ¿eh? Pero, no somos gordofóbicos, todo tranquilo. Exacto, no somos gordofóbicos, pero pueden ser gorditos. ¿Cuántos esos gorditos firmes, así el típico panza de piedra, ¿no? Que está bien gordito pero duro, ¿no? Ese es un motriz. El emocional no, el emocional es un gordito que tú lo abrazas y te sumes en él. Es muy blando, ¿no? Los ositos de felpa. Exacto, humanos. aunque sean delgados, te sumes. Tienen muy poco tono muscular.
casi nada de fuerza, ¿no? Son generalmente de movimientos muy lentos, con mucha gracia, pero ojo, lentos pero con mucha gracia, con mucha empatía. Tienen poca coordinación, pero muchísima gracia. Tranquilos, reposados, de cuellos blandos y amplios, hombros redondos, los vientres totalmente blandos, o sea, caminan y parecen que van bailando, ¿no? Que van en una danza. Sí, ¿no? Son los que los tocas y se te va la mano, ¿no, amigo? Totalmente, o sea, les agarran la panza y te sumes, en serio, te tragan la mano, ¿no? Tienen manos muy suaves, parece que se ponen crema todo el tiempo. Nunca he saludado a una persona que, güey, qué manos tan suaves tienes, ¿no? Incluso hasta sudorosas, así que te dejan la mano calientes, sudorosas, perfumadas. Eso es un emocional, ¿no? Siempre te ofrecen un contacto bien suave. No la persona, el motriz cuando te saluda, como nos decías, amigo, pues te exprime la mano, ¿no? Ay, güey, ya suéltame. Pero el emocional no, el emocional te acaricia, ¿no? Te salude, desde ahí, desde el saludo, te das cuenta el énfasis genético de cada persona, ¿no? Entonces, el motriz te saluda, pues, ya sabes, pinche apretón, y el emocional, ¿no? Con suavidad, calidez, ¿no? Muy particular. Con duración. Exacto, o sea, te saludan y ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? El motriz es tosco, más secón, más directo, ¿no? Más de, ¿qué pedo, güey? ¿No? Y el emocional, ¿cómo has estado? ¿Cómo va ese podcast? Me da mucho gusto verte, me encanta tu camisa, etcétera. Eso es una persona con énfasis genético emocional. Al saludar a una persona te puedes dar perfectamente cuenta de su énfasis genético. Más tarde hablaremos del tercer énfasis genético, pero ahorita, bueno, veamos estos dos, enfoquémonos en estos dos, ¿no? Entonces, tienen caras redondas, ojos grandes, ¿no? Y súper expresivos. Un emocional con la mirada te transmite la emoción que estás sintiendo en ese momento. ¿A cuántas personas no le notas la tristeza en los ojos, la felicidad en los ojos, la emoción? Todas esas emociones como tal la refleja un emocional a través de la mirada. El motriz no, el motriz te refleja acción, te refleja una persona nerviosa que está a punto de actuar, ¿no? El emocional, ¿no? El emocional te refleja, estoy triste, estoy feliz, te ve y te está diciendo todo con la mirada. Esa es una persona emocional, ¿no? No tienen las miradas pesadas de los motrices, miradas, repito, muy tranquilas, pero muy emocionales. Tienen pestañas largas y rizadas, labios rojos y abultados, mandíbulas poco marcadas, mejillas llenas, ¿no? Generalmente chapeadas, o sea, son los chapeaditos estos, mentón rodeado. En las mujeres, por ejemplo, las caderas amplias. Chulada, amigo. Chulada, exactamente, y redondas, ¿no? Una clara característica de las personas emocionales, de las mujeres emocionales, es esa. Mujeres caderonas con senos grandes, desarrollados, un tono de voz muy dulce, melancólico, cantadito, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo está? Eso es una persona emocional. El motriz, repito, pum, tosco. Buenas tardes, ¿cómo estás? Directo a la acción, ¿no? ¿Qué hay que hacer? El emocional, a ver, vamos a calmarnos, vamos a sentir, ¿no? Sí. Y ahorita vemos si hacemos o no hacemos. Eso es una persona totalmente emocional, ¿no? Tienen un tono de voz bien dulce, ya decíamos, una postura relajada. La persona que se sienta se cuaja, así literal, ¿no? Me siento y, ay, güey, de aquí soy, ¿no? Ay, qué rico está este sillón. Y en posiciones extrañas, ¿eh? O sea, un motriz viera cómo se duerme un emocional y se caga, ¿eh? Sí, no, el motriz es, bueno, yo me acuesto así, casi el motriz se avienta a la cama y como cae se quedó dormido, ¿no? El emocional, ay, déjame acomodo, me pongo una almohada aquí, que una almohada entre las piernas, que no sé qué, y se van quedando dormidos, pero sintiendo la emoción de tranquilidad, de paz, de comodidad, de confort, ¿no? O sea, es una forma de ver la vida bien distinta a la forma motriz, que es lo que queremos transmitirles. Fíjense cómo cada persona tiene formas bien diferentes de asimilar su principio de realidad, es decir, de asimilar la vida, ¿no? Bueno, también otra característica muy propia que te irradian como dulzura, como ternura, muy sensuales, sumamente sensuales. Es el típico tío o tía que baila
El motriz, por ejemplo, tú lo ves y dices, guau, qué técnica para bailar, qué elegancia para bailar, ¿no? El emocional es el típico tío que disfruta el baile, o la tía, ¿no? Dices, y sonríe y lo ves neta viviendo así la emoción de la canción y cantando y bailando y sudando, y eso es un emocional, ¿no? Perciben la vida desde la emoción. La vida es para sentirla. Todo son emociones. Se despiertan y ven nublado el día y dicen, qué día tan triste, y de verdad se ponen tristes porque ven el día nublado. No actúan como un emocional de primera instancia. Primero sienten, luego sienten y posteriormente vuelven a sentir. Habrá que ver si pasan a la acción, ¿no? Porque muchas veces se quedan ahí en la emoción, la encarnan. Mira, un ejemplo bien específico de una persona emocional. Las personas, hombres y mujeres, ojo, no estamos hablando aquí de géneros, ni de sexos. Estamos hablando de énfasis genético. Las personas que ven un perrito atropellado en la calle. Un emocional se vuelve el perro. Vive la tristeza del perro, ¿no? Es decir, literalmente se desvanecen en la tristeza de ver un perro atropellado, porque es una injusticia enorme para ellos y eso les provoca una emoción de tristeza que no pueden con ella. La viven, la encarnan, se vuelven la tristeza en ese momento. No actúan, repito, no piensan tampoco mucho, sienten, ¿no? Personas que si tú estás triste, por ejemplo, y les cuentas las penas, tu amiga, tu amigo, a las que les cuentas todas tus penas, y que terminan más tristes que tú, ¿no? Y yo, oye, güey, ya supéralo, ¿no? Pero es que no puedo superar que te hayan engañado, güey. Pues al que engañaron es a mí, ¿no? Y me engañaron hace 2 años, cabrón, ya supéralo. Entonces, esas personas que viven la emoción, que conectan con la emoción, ¿no? Pero también del otro lado, ojo, personas con una capacidad de disfrute, de alegría bárbara, el alma de la fiesta. Personas que les dices salud y te voltean a ver con toda la emoción y salud, me encanta esta fiesta, me encanta este ambiente, no me quiero ir, se quedan puta hasta el amanecer. Eso es una persona emocional. Una persona que va de emoción tras emoción. Así es, amigo, y ya como agregarle un poquito más a esta carnita de los emocionales, fíjate, son hiperbóricos. ¿Qué significa que una persona sea hiperbórica? Son esas personas que exageran todo, desde lo que dicen hasta lo que actúan, ¿no? Entonces está el típico emocional que está comiendo, porque los emocionales parece que tienen un clíptori en la garganta. Comen y te están teniendo un orgasmo ahí. Orgasmos, ¿no? Gastronómicos, ¿no? Un pinche orgasmo gastronómico. Entonces, un hiperbórico es qué riquísimo, ¿no? Entonces, los emocionales, los hiperbóricos, tienden a. O sea, el grado de sí está relacionado con el nivel de emoción que están sintiendo, ¿no? Y también es importante retomar desde el punto de vista que también son ciclotímicos, amigos. Son personas que pasan de una emoción a la otra en un segundo, ¿no? Imagínate a la tía Chonita en una pinche... A la tía Chonita, más bien, están velando a la tía Chonita, ¿no? Ahí en su velorio y de repente está aquí la emocional. Y, ay, pobre de la tía, que la voy a extrañar. Y, jajaja, pero qué cabrona vieja. Nos albureaba siempre y la chingada. Y, ay, pero ya no la vamos a tener. Y se empieza... Y este ciclo, o sea, empieza a tener esas variaciones emocionales cañonas, ¿eh? Ciclos de emociones, ¿no? Sí. De arriba a abajo, de arriba a abajo. Ciclos de emociones, amigo. Pues mira, qué maravilloso esto, ¿no? De empezar a comprender cómo cada uno filtramos la vida. Como bien dices, los emocionales ven o perciben la vida desde lo que sienten. Los motrices, como vimos, perciben la vida desde el movimiento. Ven cómo no todos tenemos las mismas formas de actuar. Y no es que el motriz no quiera ser afectivo, pero le cuesta más que un emocional que vive en ese ambiente todo el tiempo. Por ejemplo, un emocional puede mantener una emoción durante 8 horas seguidas. Ahora imagínense una pareja de un motriz con un emocional. Pinche emocional va a querer estar pegado ahí como muégano al motriz 8 horas y el pinche motriz con la pinche matamoscas, órale.
Ya pasaron 20 minutos, no mames, ¿no? ¿No? Entonces, al final tenemos que hacer un equilibrio de nuestros potenciales. Es decir, no quedarnos con el énfasis genético. Lo tenemos que hacer consciente y copiar. Además, adaptar más bien a nuestra vida lo bueno de cada uno para tener lo mejor del motriz, del emocional y del racional. Si te quedas en tu énfasis y no equilibras tu vida con las luces de los demás potenciales, cada vez te vuelves más motriz, más emocional o más racional, pero desde el lado negativo. Y cada vez te vuelves menos tolerante hacia las personas con un énfasis diferente al tuyo. Puta, me encantó lo que acabas de decir, porque este es el objetivo principal de conocer tu énfasis genético. ¿De qué te sirve conocer las diferencias entre todas las personas? Bueno, pues en primera, que no porque tu énfasis genético sea emocional, motriz o racional, quiere decir que así vas a ser toda la vida, o que así sí tienes que ser. Estamos describiendo básicamente las características generales de los énfasis genéticos para que tú mismo definas en dónde estás, ¿no? Pero eso no quiere decir que te tienes que quedar ahí. La importancia de conocer tu énfasis genético es generar, uno, conocimiento de tu propio ser. Es decir, yo filtro la vida desde aquí. Entonces, evitar juicios hacia ti. ¿Por qué pierde mi equipo de fútbol y me pongo a llorar? ¿Y por qué mi hermano, mi papá, mi mamá, mi esposo, quien sea, pierde el equipo y se paran y se van a cocinar, ¿no? O sea, y les vale, pero ¿por qué a mí me cuesta tanto la emoción? Bueno, porque tú tienes un énfasis genético emocional, pero muy arraigado. Ojo, o sea, lo importante de esto es conocerte a ti mismo, después conocer a los demás, para también dejar de juzgar a los demás. ¿Por qué nos mencionabas, amigo, el capítulo pasado? ¿Por qué la tía Chonita se para a las 4 de la mañana a lavar el coche? 4 de la mañana porque tiene exceso de energía. Porque su cuerpo genera un exceso de energía. No es que ella diga, me quiero chingar a los demás y me voy a parar ahorita para fastidiar a todo mundo. No, su cuerpo se lo pide. Más adelante hablaremos de temas endocrinólogos, de temas, por ejemplo, físicos, químicos, de cómo funciona el cuerpo de cada uno de estos énfasis genéticos. Y verán cómo el cuerpo de un emocional químicamente es sumamente diferente al cuerpo de un racional. Y sumamente diferente al cuerpo de un motriz. Desde la química, desde cómo nuestras glándulas secretan hormonas diferentes. Y ahí dejaremos de juzgar. Porque es como una persona tiene un exceso de adrenalina. Entiende que esa persona tiene un exceso de adrenalina. No es que se quiera agarrar a chingadazos, es que tiene un exceso de adrenalina. Pero si es un silvestre, pues va a salir a agarrarse a chingadazos, ¿no? Si es una persona con una conciencia más elevada, va a entender que tiene exceso de adrenalina porque ya comprendió que es un motriz muy clavado. Entonces va a trabajar en su equilibrio con sus emociones y sus pensamientos de los otros énfasis. Y aparte, si tiene un exceso de adrenalina, pues se va a enfocar en una acción en donde ese exceso de adrenalina lo consuma, ¿no? Pues me meto a karate, me meto a nadar, me voy a correr, hago ejercicio, a ver qué hago con mi exceso de adrenalina, porque si me lo quedo, me vuelvo una persona violenta porque mi cuerpo secreta más adrenalina que el cuerpo de cualquier otra persona. Entonces aquí estamos partiendo de características físicas, ¿me entienden? Entonces, esto es importantísimo para dejar de juzgar, ¿no? Así es, amigo. De hecho, es muy importante que comprendan que esto que estamos platicándoles, retomando lo que dice Augusto, es simplemente que ustedes se hagan conscientes del portento de ser que son en ese momento, pero también comprender el portento de seres que tienen a su alrededor. Y sobre todo comprender. Muchas veces estamos ahí juzgando, es que mi papá no se está ni un pinche segundo sentado y yo quiero estar aquí rascándome las gambulinas. Entonces, ¿no? O sea, vamos a tratar de comprender y percibir desde la empatía a nuestros semejantes, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro último énfasis genético, el racional. Bueno, físicamente las personas con este énfasis tienen cuerpos alargados. Generalmente son altos, pero no siempre. Pueden ser de estatura baja, pero sus cuerpos se ven alargados, huesudos, nudillos, rodillas y articulaciones salidas.
huesudas, pues. O sea, es una pinche calavera con un recubrimiento de piel, ¿no? Y tienen tono muscular, no como el del motriz, que está, pues, mamado, está fuerte, ¿no? Está marcadito. Pero tampoco como el emocional, que está suavecito. Es un punto medio, más tirándole al motriz, pero con la sensación de cuando saludas a un pinche racional, le sientes el esqueleto. Le puedes decir básicamente, oye, güey, yo sé lo que tienes dentro de ese pinche, de la carne, ya sé qué es lo que tienes. ¿No? Se le sienten los huesos. Huesudones. Son así. huesudones. Bueno, tiene fuerza física media, igual entre motriz y emocional, cuerpos quietos y rígidos. Tienen poca flexibilidad. Es el tío que se para a bailar, pero no se mueve, ¿no? Eso es un racional. Es el tío que quiere ahí como que bailar y lo ves ahí, es el pinche Pinocho del Shrek, ¿no? O sea, que es el hombre palo, está ahí bailando y que es que baila pero no baila, ¿no? Qué buena definición, el hombre palo, exactamente, ¿no? Un palo bailando, eso es un racional. Son movimientos, son pausados y sobrios, muy así, con muy poca coordinación, pero muy diplomáticos. Miren, los racionales más racionales que pueden llegar a encontrar son los tribilines. Son los güeyes que... imagínense al tribilín, al Pluto, ¿no? ¿Han visto esa película? Cómo va hasta con los hombros así, va con el cuello abajo, como si tuviera una pinche joroba y caminando así como muy, muy tonto, ¿no? Esa es una característica que llegan a tener los racionales muy racionales, ¿no? El clásico maestro de matemáticas viejito. Jorobadito, ¿no? Que camina así como con movimientos como medio tontitos y dices, ay, ¿estará bien o qué pedo, no? Sabes que tu clase va a estar chida cuando tu profe camina así. Exacto, vas a saber que la clase está chingona cuando ves... se la sabe. Que se la sabe cuando ves caminar al profe así, ¿no? Tienen rostros cuadrados o rectangulares, frentes amplias. ¿Podrías proyectar una película en la frente de un racional? Sus movimientos, como les digo, son sobrios, ¿no? Son muy ceremoniales, como les digo, son frentones. O sea, básicamente si se toman una foto, un pinche racional, puedes proyectarle ahí una película, ¿no? ¿Keanu Reeves? El Keanu Reeves, por ejemplo, muy buena esa, ¿no? Compa el Megamente. Tu compa el Megamente. Es ese, ¿no? Narices grandes, ¿no? Son los que parecen de esos vampiros que como el pinche Nosferatu, ¿no? Que pinche nariz puntiagudita y la chingada, ¿no? Tienen la nariz pronunciada, pómulos salientes, huesudos. O sea, te puedes dar cuenta de que está ahí el pinche esqueleto, ¿no? Mejillas hundidas, ojos grandes con pestañas lacias y miradas reflexivas. ¿Cómo pestañas lacias? Esas pinches pestañas de aguacero. Así todas hacia abajo, ¿no? Y con esas miradas reflexivas, esas miradas de que parece que te están juzgando, pero no te están juzgando. Están como si estuvieran pensando sobre la pinche del mundo, ¿no? Generalmente tienen bocas pequeñas, labios delgados, manos de palma grande y dedos largos, dedos de pianista. De hecho, tienden a ser son muy buenos, o sea, tienen manos de pianista, pinches dedos huesudos, largos, nudillos ahí salidos, espaldas alargadas y les va un rasgo que no le falla, ligeramente encorvados, como les dije, es el clásico tribilín. Brazos y piernas largas y delgadas. En mujeres, caderas cuadradas o rectas, senos muy pequeños y reducidos, tono de pie, de voz seco, bajos y parejos, sin emotividad ni prisa, diplomáticos también, postura siempre tranquila, son pensantes, racionales, tienden a ser fríos. Son personas con una capacidad paternal increíble, de hecho. Son muy responsables. Son tan responsables que son los clásicos que cargan con responsabilidades ajenas. Por eso esa pinche jorobita, ¿no? Son el arquetipo del Atlas, el que carga el mundo. Cargan con pedos de todos, cuando no deberían. Pero bueno, vamos a seguirle, ¿no? Por eso se joroba, ¿no? Porque están cargando todo ese peso de la responsabilidad, ¿no? Así es, amigo. Postura siempre tranquila, pensante, racional. Entonces, esas personas conciben la vida como una experiencia que hay que comprenderse. Entonces, un racional, ¿no? Percibe la vida
desde la razón, desde la racionalización de todo. Entonces, cuando te encuentres a alguien racional, si tu papá te dice, no, es que, ¿cómo crees que estando ahí acostado y si te mueves más tiempo vas a poder descubrir y te empieza a describir hasta paso a paso todo el tema, ¿no? Cuando empiezas a describir paso a paso, estás ahí en un proceso racional, ¿no? Todo tratan de comprenderlo, lo que no comprende los rompe. Por eso tienen muchos conflictos con este tema de la religión, por ejemplo, ¿no? Que muchos racionales llegan a ser ateos. Bueno, no actúan ni generan emociones importantes, piensan y sobrepiensan todo, pasan, todo el tiempo están pensando y pensando y pensando. A veces se quedan pasmados ante noticias abruptas que los sorprenden porque en primera instancia no las comprenden, entonces se quedan pasmados pensando. Si estas personas no equilibran su vida con actos y emociones propias de los demás énfasis, entonces se vuelven soberbias, porque de tanto pensar saben mucho, pero hacen poco. Y una persona que no sabe tanto como ellos, les activa la soberbia. Fíjense, estos racionales también tienden a explicar, a sobreexplicar, como ahorita lo que estoy haciendo, las cosas, ¿no? Dan contexto de contexto. Entonces está la clásica mamá que le dice imagínense, ¿no? A su hija motriz, oye hija, ¿puedes ir por favor por mi pasaporte que está en mi cuarto? Y la hija motriz en chinga ya iba a subir y le dice, espérate, ven, te voy a explicar. Subes las escaleras, ¿no? Pues sí, porque si no la subes, ¿cómo chingados vas a llegar a la parte de arriba, no? Abres la puerta, pues sí, porque si no la abres, ¿cómo chingados vas a entrar al cuarto? ¿No? Cierras la puerta, vas en el pinche cajón, abres el cajón, sacas la carpeta que está en el cajón, abres la carpeta, hay varias carpetitas, hay una que dice documentos del extranjero. Sacas el pinche folder, abres el folder, sacas mi pasaporte, metes. Vuelves a guardar todo. Cierras los cajones, sales de la puerta, bajas por las escaleras, no vayas a ser pendejo y aventarte por la pinche ventana. Entonces, los racionales tienden a describir de forma, o sea, contextualizan muy intensamente las cosas que quieren que tú comprendas, ¿no? Y eso es lo más bonito de poderse entender dentro de estos énfasis genéticos. No, exactamente, o sea, vean cómo todos tenemos la predisposición a ser bastante diferentes, pero también vean cómo nos cuesta mucho trabajo a veces relacionarnos con personas con énfasis genético diferente. O sea, imagínate un motriz que tenga un papá racional, o mamá racional, o pareja racional, peor, que le dé una orden con tanto contexto de esto. O sea, imagínate el motriz que está oye, ¿me haces un favor? Y el güey ya está temblando porque ya quiere ir a hacer el favor, ¿no? Entonces le das la explicación de no sube, abre el folder, sacas el documento, lo vuelves a guardar, lo vuelves loco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el motriz dice, ya la chingada, ¿no? Ya, dime, ¿qué quieres que haga rápido, no? Es que eres muy complicado. No eres muy complicado. Eres racional. Eres racional, ¿no? Sí, y claro. Y racional, güey, es que tú todavía ni te digo las cosas y ya, güey, estás temblando, ¿no? De qué quieres hacer, o sea, todavía ni te digo qué hay que hacer y ya lo estás haciendo, ¿no? Entonces, no es que no es eso, es que eres muy motriz, ¿no? O es que, mira, todavía ni hablo contigo y ya estás llorando. Eres muy emocional. Entonces, estos son rasgos generales, repito, en donde cada uno de nosotros va a poner su ser en alguno de estos tres campos, de estos tres énfasis genéticos, pero no es que todos tengamos todas esas características, ¿no? Sino más bien hay un énfasis genético que nos domina, pero tenemos características de los tres énfasis genéticos, ¿no? Entonces, ¿ya saben cuál es su énfasis genético, exploradores? ¿Ya les queda claro? Y si no, los invito a que vuelvan a repetir esta parte del podcast porque es importantísimo. Aquí empieza la individualidad de cada persona. Aquí nos volvemos individuos. Aquí yo soy diferente de la persona que está al lado mío.
¿Por qué? Porque todos tenemos énfasis genéticos diferentes. Pero aquí estamos dividiendo en 3 el camino y después vamos a dividir en más. Vienen muchos otros aspectos que nos van a separar, ¿no? Que sí, digo, nos vamos a poner ya más metafísicos y más pachules, si lo quieren ver así, que si la glándula, que si la personalidad, que si el índice de carisma, que si la edad del alma. La edad del alma, ¿no? amigo. Entonces, bueno, vamos a ver que todavía hay muchas cosas que nos hacen más diferentes, porque entre motrices también hay muchas personas muy diferentes, ¿vale? Entonces, empecemos por definir eso. Y la primera tarea para ustedes exploradores es definir su énfasis genético. Si llegaron a este punto del podcast y todavía no les queda claro cuál es su énfasis genético o el énfasis genético de su pareja con todos estos rasgos muy específicos que dimos, los invito a que vuelvan a escuchar esta parte, síntesis y repetición, hasta que les quede claro, porque si no de nada va a seguir, va a servir el conocimiento que vamos con el que vamos a continuar, ¿no? Básicamente. Entonces, es muy fácil con esas características saberlo. Y esto va a responder muchas dudas en su vida. Va a resignificar a partir del conocimiento de uno mismo. Ahora, entenderán por qué cuando algo los asusta, se agobian o se frustran o reaccionan de manera reactiva, ¿no? Por su énfasis genético, por su predisposición para leer e introyectar la vida. Recuerden. También ahora comprenderán que su pareja, pues no es que sea una chillona, ¿no? Nació con un énfasis genético emocional y no ha hecho los equilibrios necesarios entre sus potenciales para aprender a controlar su emoción. Es eso. Pero no es tela de juicio que ha nacido así, ¿no? Repito, el juzgar el énfasis genético de alguien es como juzgar su estatura, su nacionalidad. O sea, imagínate que le digas a una persona, güey, ¿eres mexicano? No mames, ¿cómo mexicano? O sea, ¿qué pedo contigo, güey? ¿Cómo que eres mexicano? Sí, o sea, no, güey, pues nací ahí, cabrón, ¿no? Decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos dé la chingada gana. Entonces, pues nacimos en este país, ¿no? ¿Por qué juzgarías a una persona por su nacionalidad? O por su color de piel, o porque tiene el cabello chino, o porque no tiene cabello, ¿no? No. Entonces, este énfasis genético tampoco tienes que juzgarlo, tienes que comprenderlo, ¿no? Lo juzgas porque no lo comprendes. ¿Y sabes por qué no lo comprendes? Porque no te conoces a ti mismo siquiera. Así que ya tienen tarea, exploradores. Déjenos en los comentarios quién logró definir su énfasis genético con claridad y compártenos cuál es. Aprendamos todos de todos y compartamos entre todos el aprendizaje. Pues Ángel, hemos llegado al final de este episodio que esperamos sea de mucha utilidad para ustedes. Sabemos muy bien que esta información es nueva para la mayoría, por eso los invitamos a que escuchen varias veces este capítulo hasta asimilarlo por completo, ¿no? Recuerden que el conocimiento del ser no es un camino que recorres solo una vez, ¿no? Sino es un camino que tienes que recorrer todos los días, todo el tiempo, hasta que lo asimiles. Al final, pues así es la vida, ¿no? Claro, así es, amigo. Mira, a manera de síntesis, comprendimos que el autoconcepto es tu particular forma de introyectar la vida, ¿no? Mira, básicamente significa que este autoconcepto lo vamos desarrollando a partir desde que tenemos uso de conciencia, acuérdense, ¿no? Se supone que somos Homo sapiens sapiens. Pero algunos son Homo sapiens y otros solo Homo. Exacto. Entonces, en este sentido vamos a tratar este autoconcepto, desarrollarlo de acuerdo a este nuevo autoconocimiento que queremos adquirir, ¿no? Este podcast nos va a ayudar a abrir las puertas de esta nueva percepción de la experiencia de la vida, ¿no? A ver, Homo sapiens significa el ser que sabe, ¿no? Homo sapiens sapiens es el ser que sabe, que sabe. Ahora ustedes ya saben. ¿Qué quiere decir esto? Ya saben que su conciencia, lo que son,
es autorreflexiva, o sea, se percata de sí mismo, ¿no? De ahora en adelante, cada que les pregunten, ¿y tú quién eres? Técnicamente deberían de responder, yo soy una conciencia autorreflexiva, holográfica y multidimensional, ¿no? Así es, amigo. Recuérdense que autorreflexivo, como comentamos, nosotros hicimos una metáfora de esto, del espejo frente al espejo. Vamos a verlo de esta forma. ¿Qué significa autorreflexivo? Que a nosotros mismos, desde el potencial racional y más arriba del potencial racional, podemos comprender lo que estamos racionalizando. Por eso ponemos el ejemplo del espejo. Si tú pones un espejo frente a otro espejo y tú te pones en medio de ese espejo, cuando ves enfrente del espejo te vas a ver proyectado miles de veces. Esas proyecciones de miles de veces, imagínate que la persona que está percibiendo lo que se está reflejando, ese es tu ser, eso es la conciencia autorreflexiva. Y todo lo que se está proyectando en los espejos son los potenciales o las dimensiones. Por eso nosotros somos una conciencia autorreflexiva, que nosotros nos percatamos de todas las dimensiones, ¿no? Holográfica. ¿Qué significa holográfico? Recuerden, lo holográfico es si nosotros proyectáramos una imagen y agarráramos de esa imagen un pedazo de su dedo y lo ampliáramos, dentro de esa imagen, dentro de ese dedo, estaría otra vez la imagen. Entonces lo holográfico significa que todo está dentro de todo, ¿vale? Y lo multidimensional, como lo comentamos, son las direcciones de estos potenciales. Acuérdense, son 5 potenciales, es decir, 5 direcciones de percatación de conciencia: lo instintivo, lo motriz, lo sexual, lo emocional y lo racional. ¿Han escuchado en algún momento la definición de lo que es un fractal? Bueno, pues imagínense eso de forma digital, porque un fractal es una imagen que cuando tú le metes un zoom, está formada de la misma imagen, nada más que de forma más pequeña. Bueno, pues básicamente la conciencia está formada así, pero no es un tema digital, ¿no? Sino la conciencia y la vida y la creación están formadas así. Vemos la creación, las estrellas, las galaxias, los planetas. Después vemos al ser humano, el cuerpo. Cuando nos metemos al cuerpo vemos los órganos. Cuando nos metemos a los órganos vemos las células. Cuando nos metemos a las células vemos los elementos. Después vemos los átomos, las partículas subatómicas y llegamos hasta una dimensión totalmente diferente, donde las partículas subatómicas se vuelven a aglomerar en forma de estrellas y de galaxias. Como es adentro, es afuera. Ya entendimos ese aforismo y lo que queremos explicar es que la conciencia, más allá de la materia, es exactamente lo mismo. Primero, antes que nada, somos conciencia. Muchas religiones lo han tratado de definir como el alma, como el espíritu. Pero bueno, aquí lo vamos a definir como eso, como la conciencia. Tú llámale explorador como tú quieras, como mejor te plazca. Somos conciencias que perciben, pero somos conciencias autorreflexivas, holográficas y multidimensionales. Así es, amigo. Y no solamente eso, estamos también, pues, o sea, nos está afectando también el énfasis genético, que es algo que hemos estado platicando en este espacio. Aquí es importantísimo recordar que estos énfasis genéticos, el motriz, el emocional y el racional, son solamente formas de percibir el mundo. Recuerden, un emocional percibe desde las sensaciones, desde los sentimientos, desde las emociones. Un racional lo percibe desde el conocimiento, desde la racionalización. Todo tiene un sentido, ¿no? Y el motriz desde el movimiento. Entonces, cuando su papá llegue y les diga, y los vea sentados, y les diga, ¿qué estás haciendo? Y tú, pues nada. Y su papá les conteste, pues eso veo, que no estás haciendo nada, ponte a hacer algo.
Simplemente compréndanlo. Ya saben que está actuando desde su énfasis genético y que no es contra ustedes. Es un estímulo-reacción de ese énfasis. Si su novia quiere estar por mucho tiempo abrazados a ustedes y a ustedes les desespera los 30 minutos, compártanselo de forma muy bonita. Oye, ¿sabes qué? Mejor, ¿por qué no nos vamos a hacer media hora de cardio? ¿No? O vamos a hacer pesas o a leer un libro, ¿no? Hay muchas maneras de abordar y es importante que a través del énfasis genético podamos comprender a los otros énfasis. Ojo, comprender es trascender. Cuando comprendes a alguien, lo entiendes, ¿no? Y entenderlo también te va a dar armas a ti para saber qué hacer o cómo actuar de acuerdo a eso. Conforme vayan pasando los episodios vamos a ir dándoles y ayudándoles, compartiéndoles herramientas para poner límites. Por ahora vamos a estar trabajando con el conocimiento de nosotros mismos, porque de ahí vienen las otras cosas que tenemos que, pues, que aprender para poder completar este ser, ¿no? La tarea para todos ustedes exploradores es definir de forma muy clara su énfasis genético. A partir de este programa deben de definirse como yo soy una conciencia autorreflexiva, holográfica, multidimensional, con un énfasis motriz, emocional o racional. Esa es la tarea para todos nosotros, ¿vale? Y la segunda tarea es también definir a las personas pilares en su vida, a su pareja, a su papá, a su mamá, a su hermano, sobre todo con esas personas con las que tengan mucha fricción, ¿no? Muchos puntos de fricción. Es importante que la definan. ¿Para qué? Para que empiecen a comprenderla. ¿Por qué mi padre es así? ¿Por qué mi hermano es así? ¿Por qué mi pareja es así? Pero no solo eso, también tenemos que generar una cultura de la tolerancia, es decir, desde el conocimiento de uno mismo, comprender al otro. Entiendo que el otro es así por temas biológicos, no es que él decida ser así, es que es así. Entonces, ¿cómo tú a un gato le pides ladrar? ¿No? No puede, no es un perro. Entonces, a un motriz no le pidas ser emocional de primera instancia si no conoce ni siquiera su énfasis genético. Y segunda, este conocimiento te va a llegar y te va a ayudar a que tú generes características de los siguientes énfasis. Porque decíamos el capítulo pasado que lo único constante en esta vida es el cambio. Si tú no cambias, la vida alrededor de ti cambia. Las personas alrededor de ti cambian. Entonces, si tú no cambiaste, la vida va avanzando y te vas quedando atrás. Vas involucionando. Nada se queda en el mismo lugar. Nada se queda en el mismo instante. O evolucionas o involucionas. Involucionar es volverte una persona cada vez más arraigada a tu propio actante. Conocemos el arquetipo del viejito gruñón, ¿no? Esa persona motriz quizás, que se quedó en su énfasis motriz, que nunca hizo un equilibrio hacia su emocionalidad ni hacia su racionalidad. Entonces una persona que ya no tolera a las personas, que no quiere hablar con nadie, que se aísla, que todo el tiempo está de malas, que todo el tiempo es gruñón, que nada le parece. ¿Por qué? Porque no aprendió a tolerar las diferencias y porque no trabajó en su propio ser. El emocional te dice, es que las personas son frías, es que las personas no me entienden, es que esa persona es muy impulsiva, por lo mismo, porque cada vez se hace más emocional, pero tampoco no controla sus emociones y tampoco no lleva a actos creativos. Y el racional pues se vuelve soberbio, se vuelve una persona que bueno, pues yo comprendo, no hago nada, pero comprendo. Entonces, como yo comprendo a los demás, pues los demás que no comprenden, entonces están abajo de mí. Eso se llama soberbia y cada énfasis genético tiene luces y sombras. Ninguno es mejor que el otro. Son diferentes. Repito, es como decir, unos tienen el cabello castaño, otros tienen el cabello rubio,
y otros no tienen cabello, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Ninguno. Hay que aprender a convivir con todos desde la comprensión. Y esto es el primer paso, hacia la tolerancia. Pero no sea ser tolerantes en algún momento dado. Oye, comprende a esta persona porque fíjate que se acaba de divorciar, entonces pues comprende que esté todo triste y que esté con el mariachi hasta las 4 de la mañana, ¿no? Bueno, lo puedo comprender. Pero no se trata de eso, se trata de generar una cultura de la tolerancia a partir del conocimiento de uno mismo. Y el primer paso es ese énfasis genético. Definimos la conciencia como lo general y después vamos a la particular. Todos somos conciencia, sí, pero todos tenemos un énfasis genético diferente. Entonces desde ahí nos empezamos a definir cada uno desde su individualidad, ¿no? Así es, amigo. Mira, volviendo, ahora sí que retomando, y disculpen si sonamos muy repetitivos. El fin de estar repitiendo esto es que quede claro en primera instancia, o sea, que no haya como huecos en lo que estamos compartiéndoles, ¿vale? Miren, el comprender el énfasis genético es el primer paso a la tolerancia. Y ahora ya tiene más sentido la definición que da el doctor Alfonso Ruiz Soto sobre la tolerancia, ¿no? Que es la convivencia armónica de las diferencias. Yo voy a poder convivir armónicamente con mi papá, así sea un frío, yo sea un emocional que, ay, es que nunca me ha abrazado, que la chingada, y su forma de decirme que me ama es a lo mejor darme una pinche palmadita fuerte, ¿no? ¿Qué onda, cabrón? Échale ganas, cabrón. Échale ganas. Y eso es su forma de percibir la vida, desde el amor, desde la motricidad, ¿no? O un racional, no, a lo mejor también es un poco frío y tú emocional. No, es que es bien frío mi papá y que la chingada, pero te da conocimiento a raudales y está ahí tras de ti, te comparte libros y está ahí. O sea, hay muchas formas también de hacerlo. Mira, explorador, esto que estamos experimentando, esto que estamos compartiendo con ustedes, que es el paso a la tolerancia, desde el punto de vista de la semiología, vamos a tocar este tema de la bueno, perdón, es que estoy tratando de reestructurar esto que quiero compartirte. La noción de escala es, yo estoy en este punto, por ejemplo, soy un emocional. Todos los que no sean emocionales, huevos. Y todos los que sean súper emocionales, huevos también. Entonces, ahí está la tolerancia. Y no revueltos. Entonces, la tolerancia realmente es eso. Retirar de nuestro autoconcepto la noción de escala. Es decir, no estoy por arriba de nadie ni por debajo de nadie. Simplemente soy. Simplemente estoy. Entonces, nosotros al explicarles esto del énfasis genético, lo que tratamos de hacer es, a ver, vamos a retirar esa noción de escala y decir, es que mi papá siempre está en chinga y está en movimiento y quiere que yo sea así. Bueno, así como ahorita está esto de moda, del lenguaje del amor y todo eso, que es algo muy cierto, pues hay también lenguajes del amor dentro de los énfasis genéticos. A tu papá el motriz, su forma de sentir amor es el movimiento. A ver, tu emocional, ¿cómo vas a compartir con tu papá ese tipo de amor con tu papá? Pues invítalo a correr, aunque tú corras 5 minutos y tu papá se la pase ahí corriendo, pero que experimentes con él, ¿no? Si tú eres un motriz y tu pareja es emocional, pues comparte estar 8 horas ahí arrunchados, ¿no? Estar ahí como pinches muéganos, con un pinche calor cabrón de intercambio de cuerpos, ¿no? El enamorado es rinconero, amigo. Exactamente, ¿no? Entonces, es súper rinconero, amigo. Y el racional, ¿no? También, o sea, también no solamente es percibir el mundo desde la racionalización, también podemos salir, ver un bonito paisaje, una puesta de sol y sentir la emoción de un emocional. O movernos también mientras estamos en un partido de fútbol como un motriz.
La tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias y justamente eso es lo que más deseamos. O sea, más de la teoría que les acabamos de decir, espero que hayan apuntado, más que la teoría, lo que queremos es que ustedes comprendan que no solamente, que no todas las personas perciben la vida como ustedes lo perciben. Hay muchas formas de percibirlo y por ende hay que trabajar sobre eso. Pues durante esta semana, durante esta semana, esperemos que ustedes puedan abrirse a percibir de diferente forma a sus parejas, a sus novios, a sus maestros, a sus amigos, y que este conocimiento se arraigue en lo más interno de su ser, ¿vale? Acuérdense que este espacio es para que nos convirtamos en la persona a la que más queremos admirar. Las nuevas generaciones, Ángel, ya no creen, les molesta hablar de temas esotéricos, pero más allá de temas esotéricos, les molesta hablar, por ejemplo, de temas, por ejemplo, zodiacales, ¿no? Que si los signos, sí. que si la astronomía, ¿no? Ándale. Bueno, pues nosotros básicamente les estamos dando, en lugar de su signo zodiacal, su énfasis genético. Y en lugar de ser 12, son 3, ¿no? Sí, ¿no? Y ya no van a escuchar es que ese pinche Géminis, cómo me cagan la madre. No, ahora, es que el pinche emocional está ahí como quedándome en la madre y no lo comprendo. Exacto, digo, los Sagitarios somos los chidos. Pero también, pues, oye, es que ese pinche, no sé, Capricornio, no me entiende. O ese pinche Leo es muy atrabancado. O que si el Mercurio retrógrado. O que si, a ver, olvidémonos de todo eso. Bueno, no vamos a descalificarlo tampoco. Habrá quien estudie todo eso y qué bueno. Pero nosotros queremos dar una nueva perspectiva con simplemente 3 énfasis genéticos para empezar el conocimiento de uno mismo, ¿no? ¿Qué énfasis genético tienes, explorador? Es tu tarea de ahora en adelante, ¿no? Solo a partir de este adecuado conocimiento de mi propio ser, voy a generar algo bien importante, Ángel, la paz interna. La paz interna. Porque la paz no solo es posible. ¿Cuántas gentes dicen, oye, pero, güey, ¿cómo que la paz? O sea, ¿es posible la paz en este mundo tan lleno de guerras, ¿no? En este mundo tan lleno de injusticias, de un montón de cosas. Y como dice nuestro maestro de semiología de la vida cotidiana, la paz no solo es posible, la paz es indispensable. Porque una persona puede tener éxito, fama, buena salud, dinero, pero si esa persona ha perdido la paz interna, esta emoción tan trascendental en el ser humano, no puede disfrutar ni de su éxito, ni de su fama, ni de su salud, ni de su dinero, ni de nada, ¿no? ¿Les suena familiar, exploradores? ¿Cuántas personas no alcanzan el éxito económico y no son felices, no lo disfrutan? ¿Cuántas personas no dicen, oye, pero es que yo cuando tenga mi empresa, y la tienen y siguen siendo igual de desdichados? No, pero es que cuando tenga mi casa, y tienen la casa y siguen igual. No, pero cuando mi casa tenga alberca, y siguen igual, ¿no? No, pero cuando la alberca tenga agua, ¿no? Y siguen igual. ¿Por qué? Porque lo que les falta es paz interna. Por eso la paz interna es fundamentalmente necesaria en la vida de cualquier ser humano. En capítulos posteriores hablaremos acerca de cómo generar esta paz interna. Por el momento entendamos que la paz interna es la emoción a partir de la cual todos ustedes y nosotros obviamente debemos construir nuestro proyecto de vida. Si no tienes paz, no tienes nada en la vida. Así es, amigo. Mira, bueno, estamos prácticamente terminando este espacio de conocimiento compartido.
Y me gustaría anunciar que en nuestro próximo capítulo vamos a hablar sobre los apegos, un tema muy, muy importante y trascendental que tiene que ver mucho con esto que comentas de la paz interna. Fíjate, vamos a hablar de los 5 jinetes del apocalipsis de los apegos. No, vamos a hablar sobre la fama, el sexo, el dinero, las sensaciones, el poder y el apego de apegos, el enamoramiento. Ese es el especial, ¿no? El special. Entonces, justamente eso, ¿no? Vamos a hablar sobre los apegos. Espero que conforme vayamos avanzando, incluso si quieren ustedes, exploradores, que toquemos un tema muy específico, pues háganlo saber, ¿no? Por favor. Y bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo. Los invitamos una vez más a que compartan el link de este podcast a sus conocidos, a sus familiares, a sus parejas, a toda aquella persona que ustedes crean que les puede llegar a servir o interesar, ¿no? El objetivo, recuerden, de este podcast es básicamente conocernos a nosotros mismos, dar nuevas perspectivas de conocimiento, para muchos perspectivas que nunca habían escuchado, para muchos otros desglosar esas perspectivas de manera técnica a algo mucho más puntual, ¿no? Mucho más explicado. Entonces los invitamos a que compartan en redes sociales, a que compartan por donde ustedes quieran este espacio de conocimiento del ser y para el ser. Por el momento nos despedimos. Mi nombre es Augusto y me acompaña como siempre mi amigo Ángel. Así es, amigo, yo soy Ángel y estamos y seguimos contentos aquí con ustedes, exploradores. Qué dicha tenerlos aquí escuchándonos y esperemos aumentar esta masa crítica, como dice mi amigo, para generar más conciencia, más gente feliz y ahora sí que, exploradores, por favor, ahí se lo lavan, pero los chakras, por favor, no empiecen. Paz y armonía. Que tengan una excelente semana a todos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Explorando Horizontes Podcast. Hasta pronto, exploradores.